Jesús, la luz del mundo. Cuando abrimos Génesis, de inmediato nos aparece la revelación que Dios le dio a Moisés. Moisés escribió cómo Dios hizo el universo entero. Cuando no nos sometemos a lo que dice la Biblia, caemos en sinnúmero de contradicciones porque le damos más valor a nuestro criterio personal que lo que Dios habla en su palabra. Tenemos que ser de un solo sentir, mirar la Biblia como la verdad revelada por Dios, no tomar en vano lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Hay diversos tipos de teorías porque comienzan algunos hablando que Dios estaba reconstruyendo una supuesta creación anterior que había sido destruida por Satanás. No hay nada más traído de los cabellos que ello. La Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando vemos la palabra en el principio, entendemos que acaba de comenzar, no que está reconstruyendo. Y comienza Dios a mostrarle a Moisés cómo lo hizo. Hay que tener en cuenta que Dios creó desde el mínimo grano de polvo hasta las tinieblas. Las tinieblas fueron creación de Dios, como lo dice Isaías. De manera que tenemos que entender que nada existía y que todo fue hecho por Dios, como nos lo dice la Escritura. Estaba en el principio. Algunos judíos, estudiando de diversas formas la palabra inicial, cambiando algunas consonantes, ven que también significa que Dios se creó. Esta es la respuesta. ¿Quién creó a Dios? Si Dios tuviera un creador, adorábamos al creador de Dios. Pero Dios se creó. Para nosotros puede resultarnos incomprensible, pero es que Dios es todo. Él se creó. Sigue explicándole a Moisés cómo se hicieron el cielo y la tierra y el universo entero. Por eso, cuando nos ceñimos a la Escritura y no contendemos con ella, podemos entenderla. Allí empieza Dios a mostrarnos y dice: y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí habla claramente de su Espíritu, del Espíritu Santo. Por toda la Escritura encontramos al Espíritu Santo como esa agua de vida. Jesús le dijo a la mujer samaritana: yo te daré agua de vida que salte para vida eterna. Luego nos dio la promesa a todos sus seguidores:
y nos dijo: les conviene que yo me vaya, porque si me voy, les enviaré otro consolador, el Espíritu de Dios. Le pediré a mi Padre y Él os lo enviará. Tenemos al Espíritu Santo, que son esos ríos de agua viva que corren en nuestro interior. A la mujer samaritana le explicó que esa agua era para que saltásemos hacia la vida eterna. Allí nos muestra Dios cómo comenzó la creación de el Espíritu Santo. Y luego viene el relato y dice: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Encontramos que Juan nos habla claramente en el capítulo 1 que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es la luz para cada hombre. Luego viene Jesús, y en el capítulo 12 de Juan, Jesús mismo se nos revela como la luz, que la luz va a estar un poco de tiempo más con los hombres, les decía Jesús antes de su muerte. La luz sobre las tinieblas resplandece, y las tinieblas no tienen parte con la luz, porque cuando llega la luz se acaba. La luz es Jesús. Podemos concluir que el primer día de la creación, Dios nos muestra cómo fue creada la Trinidad. Este primer día lo tenemos que interpretar que la creación espiritual de Dios. Luego, los siguientes días nos habla de la creación física. En el cuarto día aparece el sol y las estrellas, o sea, la luz que conocemos natural, que vemos con nuestros ojos. Pero la luz del mundo es Jesús, y esa luz viene a ser para los hombres la guía hacia el Padre. Jesús lo dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de entrada. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera que si le creemos a Jesús, sabemos que Él existió desde siempre. La palabra dice que por Él todo fue hecho, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. De manera que podemos entender que Jesús fue creado por el Padre antes de la fundación del mundo. Es difícil, hay tantas teorías, tanta palabrería humana en la cual dicen que Jesús se creó a sí mismo. No, el Padre es el creador. En la Biblia, por todo lado, encontramos que Jesús habla de su Padre, de manera que cómo podemos interpretar que Él quiera decir otra cosa. No. Jesús existe desde la fundación del mundo, y todo lo que fue hecho por Él fue hecho. El Padre tenía algo fundamental con el Hijo, y era ese aspecto espiritual de relacionarnos con Él. Es la luz de los hombres. Cuando abrimos los ojos a Jesús,
espiritualmente, le recibimos en nuestro corazón, ya no hay tinieblas en nosotros y podemos creerle a Dios. El que no recibe a Jesús anda en tinieblas. El enemigo le ha entenebrecido el conocimiento y cegado el entendimiento. Cuando no le recibimos, entramos a una mente reprobada, la cual no permitirá que nosotros tengamos ese conocimiento. Pablo, en el primer capítulo de Romanos, nos habla que entenebreció el conocimiento de los entendidos y los atrapó en su mismo conocimiento, y pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Cuando humanamente buscamos entender esto, también sabemos que la palabra de Dios, que las buenas nuevas de salvación son locura para los que se pierden, pero para nosotros es dicha, paz, bienaventuranza y gozo. De manera que tenemos que saber que ese Dios de amor nos envió a su Hijo para iluminar nuestro entendimiento y llegar a relacionarnos de la manera que Él desea con Él mismo, con nuestro Padre Celestial. Esto hace que el Evangelio sea locura para los que se pierden, pero para nosotros sea el poder de Dios. El hombre espiritual es el que entiende estas cosas. Para el hombre carnal es imposible, porque el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento. De manera que solo lo espiritual lo podemos discernir espiritualmente. Difícil es cuando queremos, por medio del racionalismo y humanismo, interpretar la palabra de Dios. Es por fe y para fe que se nos revela. Ese Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, para que todo aquel que en él crea tenga vida. Y no es la vida normal ni material. Me ha dolido ver que recientemente partió el conocido actor Carlos Benjumea, más conocido como el Gordo Benjumea. Y en una de las entrevistas que pasaron, hechas antes de su muerte, él decía: no entiendo qué pasa después de la muerte. Para él, todo se acababa con la muerte, y decía que envidiaba a los que creían que había algo más allá, porque miraban la muerte de forma diferente que él. Lástima que se quedó con la envidia. Confío en Dios que haya podido reaccionar y haya recibido a Jesús como su Salvador. No tenemos entrada al cielo por otro camino. Es Jesús. Jesús es la luz del mundo. Es el camino al Padre. No hay nadie más que nos pueda llevar a Él. Hace poco, un amigo me decía que la creación venidera
la que habla Apocalipsis en los capítulos 21 y 22, él no la creía. Porque en esa nueva Jerusalén nos dan los siguientes detalles. Ya no es redonda, ya es un cubo. La profundidad, la altura y su anchura son iguales. Habla de 12 perlas. Habla de unos pisos que están construidos sobre piedras preciosas. Y él decía que le parecía que sería muy feo. A lo que yo le respondí, no. Si no entendemos la creación que vemos, si los científicos no han sido capaces de contestar las palabras o las preguntas que Dios le hizo a Job, todavía ningún científico ha podido responder dónde están las bases del universo. Si el universo que vemos es redondo, gira elípticamente, hay miles de millones de estrellas, como dice desde el principio a Abraham, las estrellas del cielo son como los granos de arena que nadie los puede contar. Los científicos ya tienen clasificadas más de 4 millones de estrellas y siguen apareciendo estrellas en sus estudios. ¿Cómo comprender la magnitud del cosmos si nadie puede dar sus medidas? Los planetas se desarrollan alrededor de las estrellas. Y la Vía Láctea, las galaxias y aún más allá de lo conocido, todavía dicen los científicos se expande, se acelera. No entienden nada aún. No han podido contestar las palabras, pero cuando ellos estudian o descubren alguna ley hecha por Dios, inmediatamente inflaman su corazón y dicen que no hay Dios. El salmista decía que el ignorante dice que no hay Dios. Aquí, algunos científicos, viendo la magnitud del universo, se rinden y se postran ante los pies del Señor. Pero otros quieren encontrar a Dios en el conocimiento humano. Es imposible. En nuestra mente no cabe la mente de Dios, ni sus pensamientos son los nuestros, ni sus caminos los nuestros. Encontrar a Dios en el cerebro del hombre es imposible. Hay que discernirlo espiritualmente. En ese principio, Dios creó al Espíritu Santo y a Jesús. Después de que Él decía sea la luz en una sola persona, en la potencia creadora del Padre, cuando hace al hombre, dice, en el día sexto de la creación, hagamos al hombre, en plural, ya dándole campo al Espíritu Santo y al Hijo. Hagamos. Es difícil e incomprensible para nosotros aceptar esa verdad. Si no conocemos aún la creación que vemos, que vivimos, que habitamos y que estudiamos,
¿cómo vamos a poder entender una creación que está descrita hacia el futuro? 12 puertas, todas las cuales van a tener como esa puerta una perla enorme. Nos puede hacer reír, pero le decía yo, habla de elementos que todavía no conocemos, como el oro transparente. Habla que allí ya no habrán luna, sol ni estrellas. Nos habla que no habrán planetas. Nos habla que no habrán sino 2 lugares: la gloria de Dios, conocida por nosotros como la Jerusalén celestial, a la que únicamente tenemos entrada si hemos reconocido al Hijo o si hemos hecho lo que Él nos manda. Tenemos que entender esto. Dios es creador y el creador tiene la ventaja de hacer lo que no existe. El enemigo es imitador, destructor, falsificador y ladrón. No tiene las cualidades de crear y por eso sabemos que el enemigo nunca nos podrá arrebatar de la mano de Dios si no se lo permitimos, porque cuando estamos seguros sobre la palabra y tenemos su Santo Espíritu, viene esa claridad de saber hacia dónde vamos. Y para nosotros la muerte es ganancia, como lo explica Pablo. Quien no sabe para dónde va, realmente está perdido y anclado en el mundo y mira con terror la muerte. Para nosotros la muerte es la liberación, es llegar a donde nuestro Padre, es hacer que nuestro destino logre llegar a la gloria eterna, ir a reclamar el galardón que Dios nos regaló por medio del sacrificio de su Hijo. Seremos reyes y sacerdotes, coherederos de las riquezas en gloria con Cristo Jesús. Difícil de entenderlo, porque el hombre jamás podrá hacer una igualación por encima. Siempre será por debajo, ya que el hombre tiene recursos limitados. No todos podemos ser multimillonarios y tener todo el goce y disfrute en la tierra, ya que los recursos que maneja cualquier gobernante humano son limitados y él no puede hacer igualación sino por lo bajo. Él puede hacer que los ricos se empobrezcan, pero no puede hacer que todos los pobres sean ricos. Tiene limitaciones. El único que puede igualar por lo alto es Dios, y Él nos ha prometido. Jesús nos dijo que se había ido a prepararnos lugar, porque en la casa de su Padre muchas moradas hay. ¿Cómo podemos entender la nueva Jerusalén? No va a haber necesidad absolutamente de nada. No habrá necesidad ni de luna ni de sol, porque la luz de Dios y su Cordero nos iluminan eternamente y para siempre. En este nuevo paraíso, en esa nueva creación, nadie nos arrebatará de la mano,
porque el hombre no tendrá ninguna tentación, así lo dice Dios, nada inmundo entrará allí. Por eso podemos saber que estaremos de la mano de Dios eternamente, estaremos a su lado. ¿Cómo entender para el hombre natural que allí se nos enjugará toda lágrima, que no habrá enfermedad, no habrá necesidad absolutamente de nada y que seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios? El hombre humanista jamás lo podrá entender y se reirá de ello. Pero es bueno que entendamos que para Dios todo le es posible y que lo único que nos queda como hombre es creerle a Dios, unirnos a Jesús, hacer la voluntad del Padre y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar esta vida con lo que Dios nos da y esperar ese galardón allá en la eternidad, el cual nos capacita y nos lleva a la vida eterna, que es nuestra verdadera patria. No somos del mundo, somos ciudadanos del reino de Dios e hijos de Dios. Teniendo esto en claro, podemos tener ese gozo y esa dicha que solo Jesús nos da, y sus promesas son ciertas, porque sus promesas son en el sí y en el amén, eternamente y para siempre. Dios no es hombre para que mienta, ni tiene las limitaciones del hombre para no cumplir lo prometido. Si nos rendimos a Jesús, tendremos vida y vida en abundancia. Les invito a que repitamos, o los que no han hecho, proclamemos esta oración pidiéndole a Jesús que Él sea el que abra nuestro corazón y nuestra mente y nos capacite para la vida eterna. Di: Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Padre, te pido perdón por mis equivocaciones, errores y faltas cometidas, y te clamo para que me fortalezcas para nunca ofenderte. Oh Padre, hoy te digo, quiero reinar contigo en la eternidad, quiero vivir a tu lado, quiero ese gozo de no necesitar nada, de tener salud plena, confianza en ti, mirarte cara a cara, estar en tu presencia por toda la eternidad. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Deseo vivir contigo y estar unido a ti eternamente y para siempre. Creo en tus promesas y en tu palabra, y sé que pronto te veré allí en la gloria eterna, que es mi verdadera patria. Gracias por haberme permitido ser hijo tuyo y gozar toda la gloria y la honra que nos tienes reservada. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Señor, todos los que han hecho esta oración, los que creen en tu nombre, guárdalos hasta el fin de este siglo, y luego llévanos
a tu gloria eterna. Amén. Bendiciones.